Café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios fundamentalmente acompañados de una tacita de café. El día de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025. La palabra de Dios nos muestra que debemos hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 44, leemos. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí, mientras voy a orar un poco más allá. Llevo consigo, llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicando así, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Regresó junto a sus discípulos y les encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de ellos por segunda vez y volvió a orar así. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. ¿Qué texto más impresionante es este? Cuando hemos estado en estas últimas transmisiones hablando sobre qué opina o la opinión de Jesús acerca de la oración. Hoy, en este punto, vamos a ver algo especial. Después de todo lo que hemos explicado, continuaremos con otro ejemplo que se da en el conocido pasaje de Mateo. Lo veremos como ocurrió poco antes del arresto del Señor Jesucristo, que finalmente resultó con la crucifixión. A partir del verso 36 al 38, quisiera que volvamos a leer. Entonces Jesús llegó a ellos, los discípulos, excepto Judas, a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, sentaos aquí mientras voy a orar allí. Y tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse profundamente. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La razón por la que Jesucristo estaba tan triste y angustiado era que sabía lo que iba a suceder y que la hora en el cronos, la creación del tiempo y el espacio que Dios lo hizo, había llegado. Por revelación del Espíritu Santo, él sabía que ese momento había llegado. En realidad fue un momento muy difícil para él y al mismo tiempo crucial para todos nosotros, ya que en el plan de nuestra salvación se basa en su sacrificio personal y en su resurrección. Pero ¿cómo pudo afrontar esta crisis? Los versículos que siguen nos dan la respuesta.
versículos 39 al 44. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y esto lo repitió por 3 veces. Le preguntaba al Padre si habría otra manera de lograr la salvación del hombre sin tener que pasar por esta dura prueba. Pero ¿cuál era la prueba? La prueba era que iba a morir, que iba a ser azotado, se le iban a burlar, que iba a ser crucificado en la cruz. ¿Esa era? ¿O era lo difícil de entender? El único santo y puro iba a recibir sobre él toda la maldición del pecado. Iba a decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento que como hombre, porque Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero como hombre, Él estaba pagando una deuda por nosotros, un castigo por nosotros y la sentencia del juicio para que nosotros seamos liberados. Esa sentencia de muerte, separación espiritual de Dios. Y aquí quisiera que nos hagamos una pregunta. Jesús como hombre tenía otra voluntad distinta a la de Dios, porque dice, si es posible, a- aparta de mí esta copa, este trago amargo que debo tomar, hacerse pecador sin haber pecado. Impresionante. Y cómo lo divino iba a hacerse mundano y maldito. Es algo tan duro que obviamente la voluntad de Jesús como hombre era no perder esa santidad. Hubiera sido. Pero él tenía que cumplir un propósito de él mismo como Dios. Es difícil entenderlo cuando el Señor Jesucristo le pide a Dios, si es posible, que no se haga, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, tu voluntad perfecta. Cuando el Señor enseñaba a orar y decía a los apóstoles, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, sometiendo la voluntad humana al Dios Todopoderoso. Hágase tu voluntad. Oró al respecto. De hecho, oró 3 veces. Es muy instructivo prestar atención a la actitud de la oración. Como podemos ver, expresó su deseo a Dios. Pasa de mí esta copa, pero al mismo tiempo pidió que se hiciera la voluntad de Dios para que no sea como yo quiero, sino como tú. Dios, el Padre, en la Trinidad bendita, no tiene diferente voluntad que Dios el Hijo. Es un solo Dios verdadero y una sola voluntad. Entonces aquí está hablando como hombre, en su humillación de hombre, y diciendo, hágase tu voluntad. Esto es muy importante, ya que a veces pensamos que, porque le pedimos algo a Dios, Él está obligado a hacerlo. Y hoy se escucha tristemente en las iglesias, yo declaro, yo confieso, y cosas semejantes. Y no solo eso, sino que se piensa que debe hacerlo cuando nosotros queramos que se haga. Y por eso lo declaran así. Es triste mirar eso. Dios nos concede lo que pedimos solo cuando hacemos de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, para algunas cosas hay registros específicos en la Biblia que nos muestran si algo se hizo en su voluntad o no. Y daremos un ejemplo de ello, es la santidad. La palabra de Dios contiene muchos registros al respecto. Sin embargo, incluso uno sería suficiente para establecerlo como la voluntad de Dios que seamos santos. Esto deja más claro que la santidad es voluntad de Dios. No tengo que preguntarle a Dios, debo ser santo.
En tercera de Juan 1:2 dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren, también la sanidad es voluntad de Dios, pero la sanidad tiene que cumplir un propósito. Por un propósito ha sido quebrantada la salud. Y entonces debe cumplirse ese propósito. Es la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que la sanidad está directamente proporcional al propósito de Dios. Podemos orar confiando en que esta promesa de Dios, al tiempo de estar dispuestos a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, podemos estar 100% seguros de que si nos enfermamos y oramos a Dios, confiando en su promesa, Él nos sanará, reiterando que se cumple el propósito en nosotros. Lo sabemos porque la palabra lo garantiza. Por otro lado, hay otras cosas que, siendo específicas de cada persona por naturaleza, no están contempladas en una promesa específica de la Biblia. Por ejemplo, supongamos que queremos tener algún coche en particular, una marca en particular que nos gusta. La Biblia no contiene ninguna promesa que nos diga que si la voluntad de Dios es tenerlo o no. ¿Es correcto entonces creer que porque oré, ese coche será nuestro? Por supuesto que no. Obviamente, no a menos que Dios nos haya dicho en su palabra específicamente que será nuestro. Es correcto orar a Dios y expresarle nuestro deseo. Por supuesto. Es correcto pedirle que nos muestre si nos conviene tener el coche o no. Claro que sí. Debemos confiar en su palabra y nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y que Él cuida de nosotros, segunda de Pedro 2:7. Y por lo tanto, someter nuestros deseos a su voluntad, sea cual sea. Esto es lo que hizo Jesús. Lo que Él pidió en oración era la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se pudo hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Pero veamos que, aunque deseaba que la copa pasara de su mano, que no, que lo difícil de hacerse maldito y asumir el pecado de quienes iba a salvar, tenía un deseo mayor de que se hiciera la voluntad de Dios. Él como hombre, ¿no? Dijo, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿No es esto muy instructivo? No nos dice que además de los diversos deseos que podamos tener y expresar en oración, también debemos tener un deseo aún mayor de que se haga la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Jesucristo, aunque le pidió en oración, no se pudo hacer. Esto no significa que Dios no honrara su oración. En el Evangelio de Lucas añade algún detalle que debemos mirar. En Lucas 22 del 41 al 43 leemos. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y se arrodilló y oró diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego añade, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Ustedes creen que Jesús como Dios necesitaba ser fortalecido? Si Él es todopoderoso, ¿cómo podemos decir que Él necesite fuerzas? No, Él es el dueño de la fuerza, Él es omnipotente, pero como Dios envió un ángel y lo fortaleció, porque como hombre necesitaba ser fortalecido. Él no usaba el atributo de todopoderoso, ¿para qué? Para que haya esa debilidad como hombre y necesite ser fortalecido. Y entonces, para que se cumpliera su mayor deseo, hacer la voluntad de Dios. Porque esa es mi comida, dice Jesús, hacer tu voluntad, esa es mi delicia. A veces podemos descubrir que nuestros deseos personales
no concuerdan con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si nuestro mayor deseo es hacer la voluntad de Dios, Dios nos fortalecerá para hacerlo. En el caso de Jesucristo, el fortalecimiento que recibió gracias a su oración se muestra en el registro de su arresto. Lo leemos en Juan capítulo 18, 3 al 11. Entonces Judas, habiendo recibido un destacamento de hombres, habiendo dirigido un destacamento de hombres y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas, antorchas, armas. Y cuando Pedro cortó la oreja de un centurión, el amor de Cristo restableció esa oreja. Pero saben, Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les respondió, yo soy. Estaba fortalecido, no estaba con temor, pero no era de que le cojan y le lleven a sacrificarlo, sino que lo que iba a venir a consecuencia de asumir todo el pecado de los salvos. Y él dijo, yo soy, aquí estoy, fortalecido. Estaba con esa fortaleza que había sido impartida por el ángel. Y el último versículo muestra la crisis que había terminado. Aunque su voluntad era diferente, su mayor deseo era hacer la voluntad del Padre. Estamos hablando de Jesús como hombre, ¿no? Porque Jesús como Dios es una sola la voluntad. Así que sometió su voluntad a la voluntad de Dios, tal como nosotros debemos hacerlo. Pero para lograrlo, hoy fue fortalecido. Además del fortalecimiento, se muestra su reacción ante quienes venían a arrestarlo. Así que fue al huerto, muy triste y profundamente angustiado. Su reacción, como se relata en el relato anterior, está lleno de valentía, porque de hecho necesitaba mucha valentía para ir al encuentro de quienes sabemos le iban a torturar más tarde. Pero no solo eso, sino que en esa cruz él iba a convertirse en maldito, llevando el pecado de todos los que iban a ser salvos para el hacerse maldito, pagar la deuda y darnos salvación. Una persona temerosa habría intentado escapar de esa situación, habría delegado a otros la responsabilidad de su agonía, la cual debía asumir. Pero Jesús no tuvo miedo. En lugar de intentar esconderse detrás de los demás, de sus amigos, salió y les preguntó que a quién buscaban. Y de hecho no solo lo hizo, sino que también se ocupó de la seguridad de sus discípulos. Además, tuvo el amor para la estabilidad emocional y sanar la oreja del sirviente a la cual Pedro cortó. Si todo esto no muestra a un hombre completamente fortalecido, ¿qué muestra entonces? Pero, ¿cómo se fortaleció? ¿Cómo superó la crisis? Por la oración. Y eso es lo que debemos de hacer. Buscar la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida y nosotros seremos fortalecidos a hacer esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.